Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. En este programa que con Mauro hacemos una vez por semana y la producción de Honor Producciones aquí en la televisión pública pampeana, donde tratamos de darle un poco de contenido a los nombres de esos edificios públicos, pueblos, localidades. Alguna vez ya hemos abordado, porque nos vamos a referir a la salud pública pampeana y sus hospitales y que tienen nombres. Ya hicimos un programa sobre René Favaloro, que sería el último eslabón de la salud pública pampeana, un hospital regional que hasta ahora sigue siendo el más importante de la zona patagónica sur, que tiene la más alta complejidad, la mayor cantidad de camas, en homenaje a un médico rural como Favaloro. Esta situación se repite en dos lugares, uno es muy conocido, el Hospital Lucio Molas, y el otro es que no es tan conocido porque le han cambiado muchas veces de nombre, que es la asistencia pública, el centro sanitario se llama ahora, pero si lo leen, dice José Ramón Oliver, que en el caso de Oliver también tiene una calle en la ciudad de Santa Rosa. Pero aquí lo que se homenajea son a las primeras personas, mucho antes que Favaloro, que empiezan a pensar la salud como una cuestión pública. En la provincia de La Pampa, en el territorio. En el territorio nacional. Nacional, sí. Recordemos que, como siempre, remarcamos esta cuestión de la historia del territorio nacional, un territorio que se conforma después de la mal denominada conquista del desierto, sobre todo hacia finales del siglo XIX y principios del XX, hay a escala nacional, ¿sí? en un gobierno que tenía una fuerte impronta de modernización a la europea en algunos casos, ¿no? Recordemos lo que se denomina como el régimen conservador, el orden oligárquico, ¿no? que tenía esta visión europea, sobre todo sobre la cultura, la ciencia y la sociedad. Hay una gran preocupación respecto a la sanidad poblacional, ¿no? Sí, claro, a sanear la población. Ahí se mezcla este capitalismo naciente en Argentina, después de todo lo que implicó esta conquista del desierto o el asesinato de los pueblos preexistentes, que se imponía, bueno, orden y progreso. El Brasil lo tiene en su bandera. Él tiene su bandera, exacto. Pero era la lógica occidental del orden y el progreso. Y en Argentina, si se quiere, una preocupación muy fuerte porque hay toda una cuestión social que emerge a partir de las grandes olas migratorias que la Argentina tiene en esos mismos años, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, esos migrantes, como sabemos, muchas veces las poblaciones que vienen de otros ecosistemas, digamos, ¿no? De otros ambientes, traen muchas veces enfermedades que son ajenas a la región a la cual se van a instalar, en este caso la Argentina. No era población de élite, digamos, eran población por lo general vulnerables, con población pobre. Tratando de satisfacer la hambruna, exactamente, venían de la pobreza, de situaciones de vida muy precarias, con la esperanza de un porvenir mejor. El Hacer la América. Exactamente, el famoso Hacer la América. Y hay que decir que hoy nos parece raro, pero situémonos fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la verdad que la salud no era un problema público y la gente se moría por una fiebre, por una gripe. Ya la gripe no, pues estaba la penicilina, pero o sí empezaban a morirse o a curar o con la fiebre. Había algunos avances, pero si te tocaba y la verdad que el Estado no intervenía mucho hasta que se empiezan a pensar esto como un problema de la sociedad que se conforma. Que además le hacía mal al sistema económico. No nos olvidemos que las sociedades se mueven, sobre todo la capitalista, en torno a la situación económica, o al mercado, o al modelo económico. Una mano de obra que era necesaria. Y ahí aparece la gran idea o el gran concepto, no la idea no, pero sí concepto que se plasma ahí sí como una cuestión de Estado, de la higiene social. Suena muy feo, pero tiene su explicación. Tiene su explicación. Una higiene... Había una higiene cultural, que es así, es la marcadamente ideológica, ¿no? La idea de la europeización o el blanqueo, ¿no? De la sociedad, pero después hay una higiene que tiene que ver con lo sanitario, con la salud, que tiene que ver con hábitos, ¿no? Lo hablábamos incluso cuando abordábamos, por ejemplo, las primeras escuelas y demás, que había mucho énfasis en lavarse las manos,
en, por ejemplo, revisar a los chicos la cabeza por liendre, piojos, por liendre. El tema del cuidado de los Imagínense la enfermedad de alimentos. transmisión sexual. Bueno, Exactamente, ¿sí? O el cuidado respecto a los alimentos que se claro. consumían, el agua, etcétera. Y ahí hay una cuestión en donde incluso el Estado, sobre todo en los territorios como el nuestro, ¿no? Que eran territorios nacionales, donde era un Estado que recién se estaba construyendo muy débilmente, muy de a poco, y donde al principio la lógica no está puesta ahí, porque la lógica No. está puesta en mostrar que progreso. O sea, calles, edificios públicos, Poblarlo etcétera. para que funcione, Poblarlo claro. y que funcione, vías de ferrocarril y demás. Y la higiene y la salubridad de la población quedan como en un segundo plano. Y aparecen algunas que son sociedades de beneficencia, Claro, ¿no? sí, sí. Sociedades de beneficencia que hacen estos tipos de cuidados, que tenían por ahí algunas camas en donde hacían cuidados de enfermos, donde se hacía por ahí esto, ¿no? Algún seguimiento de los niños y niñas. Está, por ejemplo, el trabajo de la congregación salesiana, que muchas Claro. veces, como hacía evangelización y peregrinaciones y demás, al mismo tiempo a veces llevaba incluso vacunas o remedios a esas poblaciones. Y obviamente, el Estado, por así decirlo, en sí se apoyaba en este tipo de instituciones y de actores Sí. en una población muy dispersa en la provincia de La Pampa. Claro. Que esto forma parte incluso en el resumen de la civilización de barbarie y de Sarmiento. La educación no era solo alfabetizar, sino también tenía que ver con generar condiciones de higiene, de vida, de convivencia vinculadas a evitar Totalmente. contagios, a moldear una forma de ser. Y esto porque viene, y lo digo para que ya en el segundo bloque empezar a hablar de las personas que nombramos, la escuela, concretamente en Santa Rosa, y la primera gran docente de Santa Rosa, va a tener que ver también con esto y con la decisión especialmente de un médico que estaba aquí en Santa Rosa, se había mudado, y que toman la determinación, bueno, hagamos algo. De eso les hablamos a partir del segundo bloque. Bien, continuamos en los lugares de la memoria. Nos faltó decir una cosa en el bloque anterior, que los actores de los que vamos a hablar, la Santa Rosa estaba, el territorio nacional de La Pampa estaba en formación, van a tener vida pública, especialmente Oliver, van a intervenir en la política directamente, van a ser parte de las elecciones, porque Santa Rosa está en formación todo. Todo, sí, exactamente. Porque estamos hablando que, por ejemplo, José Ramón Oliver, Es el médico, es el doctor. médico, se les dice uno de los primeros galenos de la provincia de La Pampa, que había nacido en Buenos Aires y viene aquí, llega a ser concejal de la ciudad de Santa Rosa en los primeros mezclas del siglo XIX y siglo XX, Sí, sí. 1898, Hasta 1900. 1900, bueno. Empiezan a tener, también tienen ese condimento, conviven con los fundadores, con Tomás Mason, empiezan a proyectar, además de las calles, además de dotar, en aquel tiempo había que buscar un edificio para la municipalidad, después uno para Casa de Gobierno, uno para los poderes legislativos, y pensar la salud pública. Y pensar en la salud pública. Oliver, que ya era médico y más allá que interviene en la vida política, también va a ser el primer gran médico de renombre ocupando cargos y pensando esta situación de la higiene social. De la higiene social. Aquí hay que decir una cosa, también no es solo por las costumbres, sino porque también por la tecnología. Hoy estamos hablando de que en la provincia de La Pampa el 100% de los departamentos de nuestra provincia, más las localidades, tienen agua potable. La gran mayoría tiene gas natural, cuenta con servicios, tiene cloacas la gran mayoría. Bueno, eso no lo tenían porque era una cuestión de infraestructura y tecnología. Pero aún así, a pesar de eso, lo que pensaban eran en extender una red de los servicios existentes a la mayor cantidad posible de población. Pensando además una cuestión, ahí lo nombramos también un poco en el bloque anterior, sí. Una de las grandes impulsoras de lo que proponía Oliver también fue Enriqueta Smith, claro, digamos, sí, ¿no? Estamos hablando de una de las fundadoras, claro, que además fue directora de la escuela número 2. Oliver básicamente, primero que es un médico
bonaerense, ¿no? de Buenos Aires, que es, como muchos de los funcionarios territorianos de esa época, enviado acá a hacer una labor. Es decir, es enviado a trabajar específicamente. Y bueno, obviamente, se mezcla entre la política y una persona pública y es electo concejal. Pero su labor tenía que ver con su tarea profesional, que tenía que ver con ser médico. A su vez, ser uno de los hacedores de Santa Rosa. Y a Se saber, mezcla todo eso porque convive con Enriqueta Smith, convive con Tomás Massa, convive con todas las personas que han hecho, que hoy están en muchas de las calles, que han hecho que esta ciudad sea como es, o por lo menos iniciar a ser como es. Fíjense que no había un Ministerio de Salud, había un Departamento Nacional de Higiene. Higiene y salud. Así es como se piensa la salud a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y después se le va a poner el primer nombre al centro sanitario, que lo va a dirigir el propio Oliver, Asistencia Pública. Que no es... Que hoy es el centro sanitario de la calle Gil, siempre estuvo en la calle Gil, casi Avenida España. Exactamente, que no es específicamente el que nosotros conocemos, ese va a ser posterior. La asistencia es una asistencia, como muchas veces pasa, una asistencia puntual, ¿sí? Una asistencia pública, que como la palabra lo dice, es la asistencia hacia quien llega con algún padecimiento, es decir, todavía no hay lo que se conoce como esto que sería un plan, ¿no? Un plan de salud. Que era, Oliver lo que proponía, básicamente, era intentar, digamos, de que esas asistencias puedan replicarse en otras partes. De hecho, hace un relevamiento respecto a las poblaciones del territorio, porque si bien Oliver es una persona pública en Santa Rosa, pero trabaja a nivel territorial, de todo el territorio todo el territorio nacional de La Pampa, hace un relevamiento y claro, la primera cuestión importante ahí es que el modelo, sobre todo de las grandes ciudades como Buenos Aires o como Córdoba en ese momento, era muy difícil aplicar acá, por lo que decíamos también, son poblaciones muy dispersas, los centros urbanos no son grandes, pensemos que Santa Rosa era una población grande, entre comillas, porque era de las más grandes que había, tenía 4.000 habitantes. Claro. ¿Sí? Sí, en este caso juega en contra de la extensión territorial del y la extensión territorial es muy llevar amplia. Esos servicios. ¿Cómo se hacía para instalar asistencias de salud o sanitaria? O lo que hoy sería una posta, claro, lo que hoy sería una posta, a lugares donde había 200, 300 personas. No cómo llevarla, sino cómo justificar que es la inversión. Carecer también del personal formado. Tampoco los profesionales sobraban. Exactamente. Pero bueno, las asistencias se podían compensar con quienes oficiaban en algún momento como de enfermeras y demás, que conocían algún tipo de... Pero lo cierto es que, sobre todo, pedirle al gobierno nacional, che, hay que poner una posta en tal lugar, hay que poner... Era muy difícil. Un dato que digo, cómo está asociado con esto de la conquista, acá me lo anoté al machete, estas políticas nacionales se llaman conquista de la higiene social. Conquista de la higiene, exactamente. Pegada a la conquista del desierto, entendamos el modelo que se estaba imponiendo. Una vez que se les ganó en el terreno de la batalla, se asesinó a más de casi 4.000 integrantes de pueblos preexistentes para poder extender, lo hizo el ejército argentino, se produjo ese genocidio del pueblo preexistente. Siguieron usando la conquista, en este caso te tenían que conquistar la educación y hacerte saludable o higiénico. Las palabras cargaban con ese sentido. Sí, cargadas con un sentido que tenía que ver con el sentido de la idea de progreso. Claro. Ahí es donde se piensa la asistencia en un primer lugar, donde se instala más o menos en la primera década del siglo XX, y aparece la idea del hospital regional, ¿no? La idea de constituir un hospital que atienda por lo menos parte de esa región muy distante, que por ahí no se podía instalar allí una posta, un centro o una asistencia, pero que por lo menos tuviera la capacidad de que las personas en esos poblados pudieran llegar. Ya era una etapa en donde por lo menos había caminos. Recordemos que todo esto está en formación. 1913 más o menos la situación de la asistencia social, de la asistencia o el centro sanitario, asistencia pública. 1938, 28 y 38 que se piensa y se funda,
el Claro. Hospital Lucio Molas, y ahí vamos a vincular a Oliver con Molas, pero en el tercer bloque. Bien, en este programa que estamos abordando los nombres de los que hoy lo referenciamos con la política de salud pública, la asistencia o centro sanitario con el nombre de Oliver, el Hospital Lucio Molas y René Favaloro, que ya hicimos un programa anterior, son nombres que los cargamos de sentido de quiénes fueron. Bueno, 1913, asistencia pública, ya vamos a dar paso a empezar a hablar un poco de Lucio Molas, se crea, el propio Oliver la dirige, José Ramón Oliver. Un dato, si van a la asistencia, uno recientemente tuve que andar, hay como un busto de madera. Cuando vean un busto de madera que está al costado, ahí ni bien te atienden, ese señor es Oliver. Es el homenaje que se le hace en ese lugar, amén del nombre que tiene el centro asistencial y amén de la calle que tiene la ciudad de Santa Rosa. Bueno, cuando empiezan a plantear estas situaciones, Mauro hoy decía el tema de las camas. Oliver hace un trabajo en General Hacha, General Pico, que esto va a dar lugar al Molas, después Molas. Y Santa Rosa... Son los 3 lugares más importantes, ¿sí? O más poblados. Había un índice buenísimo nacional que daba más de 200 personas, más de 200 camas por cada 1000 habitantes, era genial, hermoso el índice nacional, pero llevado a las provincias era 0,97 camas cada 1000 habitantes. Esa era la situación en la que estaba La Pampa, como estaban muchas de las otras provincias. Exactamente. A partir de ahí se hacen los reclamos, recordemos que como territorio nacional informan a autoridades nacionales y aparece la idea del hospital regional. Lo volvemos a vincular a Tomás Mason, que dona los terrenos. No está ahí, pero bueno, la intención de Tomás Mason es donar los terrenos, para la construcción de este hospital, que no se iba a llamar Lucio Molas, primero para asistencia, la cambian de lugar, después para el hospital, que se iba a llamar Hospital Regional. Hospital Regional, sí. Punto, era la idea. Ahí está la cárcel. Hay que decir que ahí está la cárcel. La unidad penal número 13 hoy de mujeres, era en su tiempo de varones. Exacto. Se había pensado el hospital situarlo ahí y la cárcel donde está el Lucio Molas. Se invirtieron. Sí, los terrenos, ambos terrenos son donados por Tomás Mason. Se invierten en esas decisiones. Hay algo que es interesante en el informe incluso que Oliver da, donde él hace todo un relevamiento, y hace un relevamiento, por eso es importante, ¿por qué él reclama lo del hospital? Porque efectivamente él dice, bueno, acá hay un montón de situaciones que pueden disparar, sobre todo epidemias. ¿Por qué? Porque recordemos que muchos de los médicos formados y que habían transitado por la salud y la práctica médica hacia fines del siglo XIX y principios del XX, y sobre todo los que estuvieron en Buenos Aires, que veían epidemias, muchas recurrentes epidemias de distintos tipos de enfermedades, por los hacinamientos, los conventillos, por ejemplo, situaciones así, o enfermedades de transmisión sexual debido a los prostíbulos y demás. Entonces, él hace ese reglamento como diciendo, guarda que todas estas situaciones, el agua, la basura que no se trata, si no cuidamos quiénes están en los prostíbulos, claro. Ya hablamos una la par de famosa veces, libreta sanitaria, la famosa libreta sanitaria para prostitutas, etcétera. Pueden aparecer epidemias, ¿no? Puede aparecer desde enfermedades de transmisión sexual que se extiendan hasta gripes, neumonías, pulmonías, es decir, por lo tanto, necesariamente hay que tener un hospital de tratamiento, digamos, ¿no? De eso. Y ahí llegamos a Lucio Molas, que en realidad es otro médico que viene a la provincia a trabajar aquí en la provincia de La Pampa, destacado médico al igual que Oliver, dedicándose a la salud pública, agregándole un dato más que además se dedica a la educación, a educar a otros. A educar, es formador. Formador en lo que hoy es la Universidad Nacional de La Pampa, que después termina siendo en provincial, nacional primero, pero bueno, Molas trabajando fuertemente pensando ya en el desarrollo del hospital regional, que por supuesto que cuando lo piensan en 1928 no tiene su nombre porque es un homenaje a él, se lo ponen después. Exactamente, se lo ponen después. En 1938 se termina de consolidar un primer edificio en lugares cambiados, como les dije, no está en la 13, sino donde está hoy, ahí en la Raúl B. Díaz y Pilco Mayo. O un hospital que hoy ya ha sido superado por Favaloro, pero bueno, hasta hace muy poquito, hasta hace unos años, era el hospital central de la provincia de La Pampa. Parte de la edificación vieja, digamos, claro, o de esa época se sostiene, digamos, está bien hacia adentro, ¿no? Cuando uno va.
Y Lucio Molas, porque en realidad hay que decir que hasta Favalorov recayó en su figura, en su reconocimiento, el nombre del lugar más importante de la provincia. Y entre otras cosas, esto de dedicarse a la educación, pero además hoy es noticia y lo quiero contar porque venimos de que este año el gobierno de Javier Milei acaba de eliminar, por ejemplo, las residencias del Garrahan. Concretamente cambió el sueldo por una beca, que te pueden pagar lo que quieran. Está habiendo problemas en el Posada, en el Hospital de Clínicas. Hay muchos hospitales que padecen la misma situación. La decisión política actual va a la inversa de esos primeros pobladores, es retirarse de la salud pública. Bueno, la residencia médica se la debemos a Lucio Molas, que hoy son una política de Estado. Una política de Estado. Siempre convocan entre 70 y 80 personas de forma anual en muchas disciplinas. O sea, ahí se entiende el por qué el hospital va a llevar el nombre de esta persona que además de la medicina es un gran educador, un gran hacedor para que esto se proyecte en el tiempo. Sí, sí. Viene con otra lógica, digamos, Claro. distinta a la de Oliver, por eso son dos personas diferentes, ¿no? Ya no es la conquista de la higiene. No es la conquista de la higiene, sino es más bien una salud social, una salud más pura. No sé si comunitaria, porque la visión de la salud comunitaria es posterior, es más moderna, pero sí una salud más tendiente a ir a una salud que va incluso hacia la población, que va hacia los barrios y que recibe justamente esto, ¿no? Que los hospitales son, entre comillas, hospitales de escuelas, por así decirlo, ¿no? Donde la terminalidad de la formación se hace en la práctica misma. ¿No? Y de manera constante, además, desde muy temprano ingreso. Formación, atención, dando respuesta. Ha sido para muchos de que tenemos más de 5 décadas el hospital principal de nuestra provincia y que le ha resuelto los problemas de salud a muchas personas. Bueno, en este programa queremos decirle por qué los hospitales se llaman como se llaman. El Favaloro ya lo abordamos, el Lucio Molas y por qué el centro sanitario, cuando se crucen ese busto de madera, ese señor es José Ramón Oliver. El de la calle. El de la calle también y el primer médico que pensó en una política sanitaria en Santa Rosa. Mauro, hasta la próxima. Lo mismo le decimos a todos ustedes. Nos reencontramos en una semana. Gracias por estar ahí.